Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es José Andrés Montero y en esta pequeña clase lo que vamos a abarcar es un poco y de forma bastante sintetizada lo que es la década de los 40, su historia en Costa Rica y la manera en la cual se fueron dando muchos de los hechos que van a marcar un antes y un después en el país, en Costa Rica. Es por eso que es importante abarcar principalmente todos los antecedentes, eh, no solo de la historia de Costa Rica, sino también a nivel mundial, que nos vamos a topar. Primero que todo, tenemos que tomar en cuenta que Costa Rica viene principalmente de ciertas crisis económicas y sociales. De hecho, es a partir de 1930 donde se empiezan a dar muchas revoluciones, muchas manifestaciones a nivel nacional de parte de los trabajadores, de los artesanos, de los pequeños productores, de todas esas personas que tal vez eran más afectadas a nivel social y económico por la oligarquía cafetalera, por las personas de altos mandos y por la clase alta del país. Venimos de una situación social bastante compleja en la cual los trabajadores se ven afectados, sus derechos no son verdaderamente validados ante la sociedad, no tienen incluso en su mayoría salario mínimo, a pesar de que en la década de los 30 es cuando se empieza a tomar en cuenta jornadas laborales excesivas, recargos de trabajo y bueno, muchas situaciones que ponen en riesgo a la población en general. Toda la situación que viene influenciada a nivel nacional tiene su principal origen en los antecedentes a nivel mundial. ¿Cómo lo vemos por acá? ¿Cuáles son los antecedentes a nivel mundial? Bueno, a nivel mundial hay un choque entre el capitalismo y el socialismo. Las revoluciones sociales vienen, como lo expliqué, como ideas innovadoras e ideas alternativas al modelo capitalista. Es gracias a estas situaciones que se mencionaron anteriormente cómo va a influir en la población de Costa Rica. Esas revoluciones sociales, ese enfrentamiento entre el capitalismo y el socialismo, esa clase trabajadora que se levanta para hacer valer sus derechos, son los que van a promover en muchas ocasiones esas ideas alternativas. Aparte de eso, la iglesia también había perdido terreno por el liberalismo y sumando las ideas socialistas se crea el social cristianismo. Y aquí en Costa Rica el social cristianismo va a tener un papel sumamente importante a la hora de tomar en cuenta estos cambios de la década de los 40. Aparte, también existía un descontento de la población por las situaciones económicas y políticas. Gracias a esto surgen nuevos líderes políticos y nuevas ideas de funcionamiento social, económico y político. Eso lo vemos no solo en Costa Rica, sino a nivel mundial. Había un descontento de la población en Europa, por ejemplo, y es por eso que surgen gobiernos totalitarios. Aquí en Costa Rica también las personas buscan una alternativa para una mejor calidad de vida y es ahí donde surgen nuevos gobernantes, aparte de la élite que ya gobernaba en su momento con unas ideas más liberales. ¿Cómo impacta la Segunda Guerra Mundial en Costa Rica? Bueno, impacta precisamente en las situaciones que vamos a ver a continuación. Las reformas sociales de 1940. En 1940 llega al gobierno Rafael Ángel Calderón Guardia, rompiendo completamente con un esquema que ya venía desde principios del siglo XX. Ya venía con grandes autores de la historia de Costa Rica, como lo pueden ser
Ricardo Jiménez Oriamuno, Cleto González Víquez, toda esa élite liberal que ciertamente trajo bastantes aportes al país, pero el contexto bajo el cual Costa Rica estaba siendo gobernado no iba a tener mucho beneficio para la población en sí. La reforma social del 40 es una de las consecuencias principales del descontento. ¿Por qué? Porque el señor que tenemos acá, Rafael Ángel Calderón Guardia, impulsado con la ayuda de el arzobispo de San José, Víctor Manuel Sanabria, y el líder del Partido Comunista, Manuel Mora, son los principales impulsores del social cristianismo en el país y que llega de una manera importante a influir principalmente sobre la cuestión social, sobre los trabajadores y sobre toda esa parte que tiene que ver con los derechos y el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas. Los personajes más importantes, Rafael Ángel Calderón Guardia. Rafael Ángel Calderón Guardia gana las elecciones de 1940 con el Partido Republicano. Eso es algo nuevo para el país, ya que veníamos con una élite que ya mencioné, y aparte de eso venimos de un gobierno bastante distinto también con León Cortés. Rafael Ángel viene y rompe muchos paradigmas. Entre sus principales características de vida, él tuvo una formación como médico en Europa, era social cristiano y su experiencia lo acercó más a las necesidades populares. Esto lo vemos porque los anteriores gobernantes, los liberales, tenían una tendencia a gobernar más para la oligarquía, para la gente de clase alta, no se fijaban tanto en la clase baja, en la clase trabajadora, obrera y artesana. Es por eso que esto fue muy innovador, era de los primeros presidentes que llegaban y volvían su mirada hacia los más necesitados. La precaria situación del país obligan al nuevo presidente a intervenir en el Estado por medio de una reforma social. Dicha reforma se crea con la unión del Partido Comunista, la Iglesia Católica y el Partido Republicano. A esa unión luego se le va a conocer como el Caldero Comunismo. ¿Okay? Juegan estos tres un papel sumamente importante. Manuel Mora Valverde, como principal representante del Partido Comunista, implanta sus ideas principales y su experiencia también de todas las luchas que tuvieron anteriormente. Antes de la década de los 40 ya se había luchado por un salario mínimo, por condiciones laborales favorables, por jornadas laborales también favorables. Y por supuesto, Monseñor Víctor Manuel Sanabria, con la doctrina social de la Iglesia Católica, viene a impulsar los principales valores de la igualdad y de la honestidad también, y todo lo que plantea la Iglesia Católica para la clase trabajadora y la cuestión social. Es por eso que estos tres van a fortalecerse en esta reforma social, que la vamos a dividir en 4. La reforma social va a tener un impacto gigante en 3 áreas específicas: en la parte educativa, en la parte de la salud y en la parte de los derechos y garantías sociales. Vamos a centrarnos en la parte educativa. Con la creación de la UCR se democratiza la educación superior. Se democratiza principalmente porque la educación superior, anteriormente a la reforma, estaba reservada solo para unos pocos, y aparte de eso, la mayoría de costarricenses que querían estudiar en una universidad tendrían que ir al exterior. No todos tenían la posibilidad de estudiar aquí en el país. Entonces se democratiza, y gracias a la UCR también
se forma recurso humano, es decir, ya no vamos a necesitar tanto lo que son profesionales extranjeros, sino que ya estamos formando nuestro recurso humano a nivel nacional. Aparte de eso, la UCR es la base del sistema de educación estatal y es la primera universidad estatal de Costa Rica. Se forma un impacto gigante con la creación de la UCR, porque también salen los principales pensadores que luego van a cambiar el país, los principales y nuevos médicos, abogados, docentes y un montón de carreras que ciertamente tal vez antes solo se podrían estudiar en el extranjero, pues ahora con la UCR se nacionaliza un poco más la educación superior. En la parte de la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social en 1941, la salud o la parte de salubridad era una de las situaciones que más se veían afectadas en el país, porque anteriormente a la reforma, la mayoría de hospitales eran administrados principalmente por religiosas. En su mayoría, pues no tenían tal vez la experiencia y los estudios necesarios de medicina. Y es por eso que con la creación de la caja se da una mejor y mayor cobertura en salud a la población. Se financia con cuotas a los patronos, trabajadores y al Estado. Se cubre ante enfermedades de maternidad y de pensiones y se garantizan buenas condiciones de vida a la población. Se empiezan también campañas de vacunación que van a favorecer, un aumento en la tasa de natalidad y una disminución en la tasa de mortalidad y también mejores condiciones de vida para toda la población, campañas de salud, campañas de higiene y un montón de situaciones que van a venir a fortalecer un poco más la salud de las personas. También el Código de Trabajo se añade un nuevo capítulo, que es el de las garantías sociales. En este Código de Trabajo, creado en 1943, se abarcan los principales derechos y obligaciones de los y las trabajadores y patronos. La jornada de trabajo se establece como de 8 horas y se busca garantizar buenas condiciones de vida para los trabajadores. Esto queda más evidenciado en la parte de las garantías sociales. ¿Por qué? Porque se da lo que es el derecho al trabajo. Se protege a la familia por medio de lo que mencionamos anteriormente con el seguro social, ¿verdad? Con el sistema de cuotas. Se da el derecho al salario mínimo, el derecho a la huelga, el acceso a seguros sociales, vivienda, protección del Estado, el derecho a las vacaciones. Derechos que antes de esta reforma no existían y que se venían de verdad trabajando gracias al Partido Comunista y a los trabajadores y trabajadoras que estuvieron en sus luchas sociales y que hasta ahora se plasmaba por escrito gracias a esta reforma social. Por eso es que se da un antes y un después con varias situaciones que prácticamente 80 años después, gracias a esta reforma, nuestra calidad de vida es mucho mejor. Sin embargo, esta década de los 40 llega a tener muchas fluctuaciones a nivel de bienestar del país, bienestar político, económico y social. Todo esto se va poniendo un poco más complejo, principalmente porque las reformas impulsadas por Calderón Guardia crean una ruptura de las relaciones del gobierno con la clase liberal y adinerada por ver amenazados sus intereses. Estamos viendo una competencia entre la oligarquía, los liberales y el partido Caldero Comunista, que ciertamente abogaba por los derechos de las personas menos pudientes. Entonces los mismos tristemente llegan a impulsar ataques contra el gobierno. Algunos de los hechos que producen esa ruptura de Calderón Guardia con los liberales y la oligarquía pueden ser las reformas sociales, la declaración de guerra de Costa Rica a las potencias del eje,
y el conflicto con León Cortés. ¿Por qué se da esto? Bueno, Calderón Guardia en su gobierno llega a un acuerdo también con el gobierno de Estados Unidos y en una manera de poder mostrar el apoyo a Estados Unidos en la guerra mundial, Costa Rica le declara la guerra a Alemania. Eso implica que el gobierno empiece también a perseguir a comerciantes, trabajadores y pobladores italianos, europeos, italianos, alemanes y muchos otros sean o más bien empiecen a ser perseguidos, se saquean sus tiendas y demás. Y eso se ve como una situación bastante triste a nivel de toda Costa Rica. Personas bastante pudientes en el país, con bastante dinero, con mucho capital, llegan y son perseguidos al tal punto que en Costa Rica tuvimos dos campos de concentración, uno de mujeres y uno de hombres. Las reformas reciben el apoyo de la Iglesia y del Partido Comunista, por supuesto, y es por eso que a esa unión entre el gobierno, la Iglesia y los comunistas, que se da para las elecciones del 44, aparecerían con el nombre del Bloque de la Victoria. En 1944, bueno, perdón, vamos a seguir esta línea temporal. En 1942, este señor que tenemos acá, don José Figueres Ferrer, va a cumplir un papel súper importante para la historia de Costa Rica. Ante todas las situaciones que estaba viviendo el país, ante ciertas situaciones que tenía el gobierno de Calderón Guardia, habían primero esa situación de declaratoria de guerra, después habían situaciones bastante extrañas, no se sabía si eran fraudes o algún tipo de preferencias entre familiares de Calderón Guardia y demás. Aparece José Figueres Ferrer y el 8 de julio en una radio indica un discurso larguísimo en contra del gobierno. A lo que el discurso termina diciendo, lo que el gobierno debe hacer es irse. Eso provoca que a José Figueres Ferrer lo detengan, lo exilien a México, y durante esos años que está en el exilio, Figueres va planeando y reuniendo a la oposición para fortalecer en sí una nueva noción de Estado en el país. En 1943, el país se encontraba en una crisis por la Segunda Guerra Mundial y el gobierno estaba sumido en fraudes y actos de corrupción. Para 1944 se dice que por fraude, Teodoro Picado llega al gobierno, también por el partido Caldero Comunismo, y pues gana las elecciones. Entonces, con el inicio de la Guerra Fría también se cuestiona la alianza entre el gobierno y los comunistas. Aquí podemos ver en este esquema que, por ejemplo, en la parte del oficialismo tenemos al Partido Republicano Caldero Comunista, y en la oposición tenemos a toda la oligarquía, al Centro de Estudios Nacionales, al Partido Socialdemócrata, y ellos son los principales que van a estar en esta lucha constante por derrocar al gobierno. Hasta aquí esta situación, esta pequeña historia que conlleva esos años de 1940 a 1947, 48 aproximadamente. Y todo esto va a gestar un clima bastante pesado que luego se va a formar en lo que vamos a llamar la Guerra Civil del 48. Muchas gracias por su atención.